estamos viendo un tema que es consecutivo, pues me gusta refrescar la memoria y es muy rápido. Estamos viendo vimos los 4 jinetes del Apocalipsis. Recordemos, hermanos, que no es algo simbólico. Yo sé que aún se hacen parodias, salen caricaturas donde se ven ahí en el cielo, en el Apocalipsis, que salen 4 jinetes, pero no es así. Esto no es algo que va a aparecer en el cielo 4 jinetes volando con sus caballos, ¿no? Sino que es algo simbólico. Y bueno, vamos a ir recordando cada uno de ellos. Hoy vamos a ver lo que es el 5.º sello. Y nada más a forma de recordar, espero que ya nos lo hayamos memorizado. Recordemos que el primer jinete es el jinete del caballo blanco, que representa a Jesús a través de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Pero no solamente la predicación, sino la victoria del Evangelio. Ese es el primer jinete que nos menciona Apocalipsis. El segundo, que ya son negativos. El primero es positivo, los 3 que siguen son negativos. El jinete del caballo rojo, este simboliza la sangre derramada por causa del Evangelio. Eso representa lo que es la persecución. Y siempre que viene el caballo blanco, suele venir también el caballo rojo. También el caballo rojo es acompañado por el jinete de caballo negro. Este va a representar la pobreza y la miseria por causa del Evangelio. Y bueno, en algunas personas es más que en otros. Recuerden que no es para todas las personas, no todas las personas tienen persecución por causa del Evangelio, ni tampoco no todas las personas se ven afectadas económicamente por causa del Evangelio, pero en el tiempo que se escribió la carta y aún en nuestros días hay mucha gente que tiene que, por causa de ser cristiano, dejar sus empleos que no llevan honra a Dios y que se contraponen con su fe cristiana. El último jinete, digamos que es el más terrible, lo vimos hace 15 días, fue el jinete del caballo amarillo. Y este representa la muerte en general, no solo para el pueblo de Dios, sino para todos los seres humanos. Este caballo mata a través de las guerras, el hambre, con peste y con desastres naturales. Y eso es algo que hemos visto, hermanos, a través de la historia. Hemos podido ver cómo este jinete amarillo ha estado presente, ¿no? Hemos visto guerras, hemos visto una pandemia. Y bueno, y todavía lo que falta por venir, hermanos, no lo sabemos. Pero el día de hoy vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ver lo que es el 5.º sello. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a estar sobre los versículos 9 al versículo 11. Y me gustaría dar lectura ahí en la pantalla. Están los textos para el que no alcance a ver su letra de su Biblia o no traiga. Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, los anteriores caballos, hermanos, nos hablan de lo que pasaba aquí en la tierra, de los días que se escribió la epístola hasta nuestros días. Pero nos hablaban, ya vimos, de la persecución, nos hablaban de la guerra y nos hablaban del hambre, entre otras cosas. Esas son las cosas negativas que hablaban estos primeros 3 jinetes negativos, que son los rojo, negro y amarillo. Ahora, en estos últimos días, hermanos, también hemos visto el aumento de la maldad en el mundo. Hoy en día estamos ante lo que se le conoce como una agenda globalista, donde los gobiernos del mundo se están poniendo de acuerdo para ir aprobando leyes cada vez más en contra de Dios y de su palabra, leyes a favor del aborto, en contra de la familia tradicional, y la maldad sigue aumentando, hermanos. La apostasía ya ha llegado también a la iglesia cristiana. Empezó primero con algunas denominaciones y pareciera que la denominación que se le conoce como la denominación bautista, pareciera que era la que todavía se estaba conservando como más
centrada todavía en la Biblia, pero en las noticias que últimamente se ven en la televisión o que ustedes ven, podemos ver, por ejemplo, iglesias abiertamente apoyando la ideología arcoíris, como la iglesia de la candidata Kamala Harris, donde el pastor Amos Brown, por ahí sale un lobo porque este pastor realmente es un lobo y no es una oveja del Señor. ¿Por qué? Porque este pastor está a favor del matrimonio igualitario y este es un pastor de una iglesia bautista, la primera iglesia bautista de San Francisco, California. Eso es lo que se está viendo el día de hoy, se está viendo apostasía en las iglesias, aún las iglesias, repito, que se supondría que eran las iglesias sanas. Ya se había visto apostasía hace tiempo en la iglesia presbiteriana, en la iglesia metodista, en la iglesia luterana, pero ahora también se puede ver en este tipo de iglesias. Súmale a esto que la persecución de la iglesia cristiana verdadera no se acaba. Según las cifras oficiales, hay 300 o más de 365 millones de cristianos en la actualidad que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Las cifras son 365 millones. Ahí podemos ver cómo el caballo rojo sigue actuando. El caballo negro sigue actuando sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la persecución no se acaba y es probable, hermanos, que las cosas empeoren. Ustedes han visto noticias en estos últimos tiempos donde personas por causa de su fe han sido encarcelados por negarse, por ejemplo, algunos a cocinar un pastel para una boda igualitaria, otros padres han sido encarcelados por negarse a que sus hijos se les enseñe acerca de la ideología de género y la persecución parece que no se detiene. Así que el panorama mundial no es muy bueno, hermanos, y los pronósticos parecen que son peores. Y esto es lo que se está viendo en la actualidad, hermanos. Pero si nos trasladamos al tiempo al que fue escrito Apocalipsis, podemos ver que en aquel tiempo la persecución ya había visitado a muchas iglesias. No vamos a decir que a todas, pero sí a la mayoría de iglesias ya la había visitado la persecución. Algunos habían muerto por causa de esta persecución y otros simplemente habían muerto por la edad y todo ello, pero había en la iglesia cierta tristeza por lo que estaba pasando. Y si tú lees las escrituras como un todo, te vas a dar cuenta de esa tristeza que se albergaba en el corazón de muchos hermanos en muchas iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo va a escribir en la epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo tiene que escribir estas palabras porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica, por diferentes causas, habían muerto. Y la venida del Señor no se había efectuado. Y había tristeza en el corazón de los hermanos, pensando, ¿qué va a pasar con estos que ya murieron? ¿Qué va a pasar con aquellos que fueron muertos por causa de la persecución? Y Pablo les consuela ahí en la carta de Tesalonicenses, diciéndoles que aún los que han muerto van a resucitar y van a ser parte de la segunda venida. Y algo parecido, hermanos, es lo que estaba pasando en la epístola de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el evangelio había llegado a la vida de los hermanos, los que habían recibido la carta de Apocalipsis. Muchos cristianos habían muerto por causa del evangelio. Y entonces la pregunta que surgió en Tesalónica empezaba también a surgir acá. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? ¿Qué pasa con los que ya murieron? Podría haber pensamiento de qué va a hacer Dios al respecto de todo esto. Ellos veían el caballo rojo, cómo iba destruyendo. Veían el caballo amarillo, el caballo negro, y ellos pensarían, ¿qué está pasando con Dios? Así que el quinto sello es muy importante porque los otros 4 sellos nos mostraban lo que pasó aquí en la tierra. Pero el quinto sello nos va a mostrar lo que está pasando en los cielos. Y es algo muy bonito el quinto sello. ¿Por qué? Porque el quinto sello empieza diciendo
que vio Juan las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y no hay más o no hay mayor consuelo, hermanos, para el Hijo de Dios que saber que nuestros hermanos que han muerto ahora están con Dios. Imagina el panorama completo. Se acaba de describir en el capítulo 6 de Apocalipsis el sufrimiento que venía por estos últimos 3 caballos. Se acaba de describir hambre, se acaba de describir muerte, se acaba de describir fieras. Y después de esto empieza un consuelo para los hermanos y les dice: pero yo vi las almas de los que habían muerto. Las vi que estaban en el cielo, debajo del altar. Y observa que el texto dice almas, hermanos. ¿Por qué habla el texto de las almas? ¿Por qué? Porque el cuerpo queda en la tumba y el cuerpo se hace polvo. En muchos pasajes de la Escritura dice que el cuerpo duerme. Pero nos damos cuenta, hermanos, que aunque el cuerpo duerme aquí, nuestro espíritu, nuestra alma trasciende. Y esa alma va a la presencia de Dios o va al tormento, según sea el caso. Dice Lucas, una historia, parábola muy conocida que narra a Jesucristo: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, cuando dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, evidentemente, hermanos, está hablando del alma o del espíritu de este mendigo. No está hablando de su cuerpo. Cuando habla del rico, ahí sí aclara y dice: y fue sepultado. Pero el rico dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que podemos ver, hermanos, que las almas tanto del rico como de Lázaro estaban muy conscientes de lo que estaba pasando después de que su cuerpo había muerto. Uno, dice la Biblia, que estaba siendo consolado y el otro estaba en tormento, en una llama, dice la Biblia, ahí sufriendo. Bueno, el Apocalipsis va a narrar algo parecido en este momento, porque ahí dice que las almas de los que habían muerto por causa de Dios y del testimonio ahora se encontraban bajo el altar. Ahora estas almas estaban ahí en el altar y estaban siendo, vamos a decir así, consoladas también. Muchos de ellos habían muerto a causa del caballo rojo, habían sido mártires, cuya sangre simbólicamente se derrama en el altar de Dios en el cielo. Pero leía que hay una interpretación más amplia, y en esta interpretación podemos pensar que todo creyente que ha muerto con su fe en Jesucristo, muere en la fe de Cristo, y aunque no sea un mártir, también puede ser representado en este altar. Ahí abajo. Ahora quiero pasar al versículo 10, porque el versículo 10 nos dice que estaban haciendo algo a las almas. Las almas dicen: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, estas almas estaban pidiendo que Dios juzgara y que Dios vengara su sangre. Ellos pedían justicia de Dios. Pero, hermanos, no debo de pensar que estos hermanos estaban resentidos. No debo de pensar que estas almas de los hermanos se encontraban en el altar de Dios o bajo el altar, pero que se encontraban llenas de odio, ¿no? Como que diciendo: Señor, mira, nos mataron y queremos que tú vayas y los mates a ellos porque ellos nos mataron a nosotros. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando los apóstoles llegaron a un pueblo con Jesucristo y se acuerdan que los corrieron y los apóstoles se molestaron y le dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, que descienda fuego? ¿De dónde? Del cielo. Y Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan cómo les contestó?
les regañó, o sea, les molestó a Jesús esa petición de los apóstoles. Y Jesús dijo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Ahora, podemos ver, hermanos, la actitud de los mártires no es la actitud de alguien que está lleno de odio contra sus agresores. ¿Dónde lo vemos? En Hechos 7:60. Porque en Hechos 7:60 se dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Quién? Esteban, el primer mártir de la iglesia. Estaba siendo apedreado. Y en este momento él va a morir. Y dice que antes de morir, hermanos, él se pone de rodillas y clamó a Dios, y dice la Biblia, a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, hermanos, este mártir, siendo apedreado, no le vemos un espíritu de odio. No le vemos decir, Señor, trae castigo sobre estos que me están apedreando. Señor, no olvides que me mataron y tómaselos en cuenta en el día del juicio. Señor, que lo mismo le pase a ellos. No vemos eso. Lo que podemos ver es un hombre que pedía por perdón, que Dios no les tomara en cuenta ese pecado. Ahora, para el Hijo de Dios, aún el sufrir por Cristo es un honor. Y lo podemos ver en la vida de Pedro y Juan, porque se dice que Pedro y Juan fueron azotados. Y después de ser azotados, que no es algo agradable, hermanos, que alguien te azote con vara, porque es doloroso. Imagínate que tenga un varazo con todas las fuerzas en tu espalda. Pero estos hombres, fíjense lo que fue su actitud al salir, porque en el libro de los Hechos también dice en el capítulo 5, versículo 41, creo que se me pasó. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41 dice que ellos salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. En lugar de que estos hombres se llenaran de odio, Pedro y Juan, ellos salieron gozosos. Esto es una locura, pero solamente cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esto puede llegar a pasar. Que cuando tú sufres por causa del Evangelio, en lugar de sentirte molesto, te sientes gozoso. Ser un mártir de Cristo, hermanos, en cierta manera puede ser considerado hasta un honor. El que alguien diga que murió por Jesucristo es un honor. Podemos ver historias de algunos que han muerto predicando el Evangelio y hoy en día se sigue contando su historia, como la de los misioneros que murieron en Ecuador, en manos de las tribus. Y se sigue contando su historia porque sigue animando a muchos jóvenes y adultos a salir a predicar la palabra, sabiendo que morir y entregar la vida por la predicación del Evangelio nunca va a ser, hermano, algo que lamentar. Nunca va a ser algo que lamentar. Entonces, vamos a adelantar. Ok, estaba el texto que se perdió. Entonces, ¿por qué piden estas almas que Dios haga justicia? Si estas almas no estaban resentidas, si estas almas no estaban molestas, ¿por qué estos piden esa justicia? Bueno, porque estos mártires no piden retribución por su propio bien, sino por consideración a Dios. En otras palabras, cuando una persona, hermanos, es muerta por causa del Evangelio, esa agresión, hermanos, no es contra la persona, viene siendo directamente contra Dios. Las almas que están aquí representadas, lo que desean es que el nombre de Dios no sea tomado en poco.
Y tú sabes que cuando tú sales a predicar el Evangelio y tocas una puerta y te rechazan, tú sabes que no te rechazan a ti. Tú sabes que al que rechazaron fue a Jesucristo. Al que rechazaron y al que le cerraron la puerta fue a Cristo mismo. Porque Cristo lo dice respecto al día del juicio, que cualquier cosa que se hace contra uno de estos pequeños, contra Cristo se le hace. Así que cuando una persona muere siendo mártir, sabe que esa muerte o esa agresión fue directamente contra el trono de Dios. Así que estas personas están pensando en la dignidad y en el honor de Dios, en aquel que dice, mía es la venganza. Ellos están diciendo, Señor, que tu nombre no sea menospreciado, que nadie se burle de ti, Señor, que a nadie te tenga en poco a ti, Señor. Esa es la idea de estas personas. Ellos no están diciendo, Señor, mira mi vida y cómo me trataron. No, ellos dicen, Señor, que tu glorioso nombre no se ha tenido en poco. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Moisés? Cuando el pueblo salió y el pueblo se rebeló y Dios dijo, voy a matar a este pueblo que de dura cerviz. ¿Qué dijo Moisés? Señor, no hagas eso, para que la gente de Egipto no diga que tú no tuviste la fuerza para proteger a tu pueblo, porque la gente va a hablar mal de ti, Señor. Moisés apela a eso, apela al glorioso nombre de Dios. Y estas almas hacen lo mismo. Estas almas dicen, Señor, que tu nombre glorioso no sea menospreciado porque tú permitiste nuestra muerte. Y sabes, Dios no olvida la sangre derramada de su pueblo y repetidas veces advierte que no se derrame sangre inocente. En Génesis 4:10, en Éxodo 21:12, en Números 35:33, en 2 Samuel 4:11, en Salmo 9:12, en esos versículos Dios advierte que no se derrame sangre inocente. Y sabes, Dios va a vengar la sangre de su pueblo. Y Dios va a tener justicia contra sus enemigos. En otras palabras, tú no tienes que procurar vengarte. Si alguien te cierra la puerta, si alguien te maltrata por causa del Evangelio, tú no procures el mal de esa persona. Al contrario, como dijo Jesús, ora por los que te persiguen, sabiendo que la venganza es del Señor. Y si esas personas no se arrepienten de sus pecados, si esas personas no se arrepienten de su maldad y vienen a Cristo, van a ser castigados por Dios mismo por toda esa sangre que derramaron, ya sea en sentido literal, como los que mataron a Esteban y a otros muchos, o ya sea en sentido figurado, todos aquellos pecados, porque recuerda que todo pecado que comete el hombre atenta directamente contra el trono de Dios, aunque ese pecado no sea cometido pensando en Dios, todo pecado atenta contra Dios. Pero ¿qué dice la siguiente parte? El tercer versículo dice, y se le dieron vestiduras blancas. Ahora, hermanos, estas vestiduras blancas o este color blanco siempre se usa para hablar de santidad. Y en el libro de Apocalipsis se repite en varias ocasiones. Solamente te voy a dar 2 versículos donde se habla de las vestiduras blancas. En el capítulo 3, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Nuevamente en este versículo Jesús está hablando de aquellas personas, de aquellos creyentes que andan en vestiduras blancas. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Y nuevamente se dice aquí en este versículo, vestido de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ahora, hermanos, debemos entender que al hablar de estas vestiduras blancas es una forma figurativa de hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra forma en que se puedan describir estas almas de los santos en el cielo. Así que Dios nos la describe vestido de vestiduras blancas. Y recuerda que son las almas, no tienen cuerpo. Entonces, ¿de qué nos hablan esta vestidura blanca? Nos habla de la pureza. Nos habla de que ninguna cosa inmunda entra en el cielo. De que en el cielo no puede entrar el pecado. De que en el cielo no hay maldad. De eso nos hablan estas vestiduras blancas. ¿Y por qué tenemos vestiduras blancas los creyentes? Porque la Biblia nos dice que han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener nuestras vestiduras emblanquecidas. No es a través de nuestras obras o nuestros esfuerzos. Es a través de la obra de Cristo Jesús que nosotros tenemos vestiduras blancas. Y la segunda parte del versículo 11 dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, no sabemos quién es el que dijo descansen todavía un poco de tiempo, pero como al que le estaban pidiendo justicia era Dios, es probable que sea Dios el que le dice descansen un poco de tiempo. Sea como sea, se les dice que descansen todavía un poco de tiempo. Ahora, este poco de tiempo, hermanos, lo tenemos que ver en el enfoque de Dios, no en el de nosotros. Porque para nosotros poco tiempo puede ser un día, una hora, 5 minutos, cuando hablamos de poco tiempo. Pero han pasado 2000 años, hermanos. Han pasado 2000 años y este poco de tiempo no se ha acabado. Entonces, ¿qué es lo que están esperando estas almas? Bueno, estas almas esperan el juicio que va a llegar. Y ese juicio que ya lo mencionó hace rato nuestro hermano César, que va a llegar con la segunda venida de Cristo, donde el Señor separa a los cabritos de las ovejas y juzga a las naciones. Recuerda que hemos dicho que este juicio se tiene que efectuar hasta que todos los que van a ser salvos sean salvos. El comentarista Hendrickson comenta que el número exacto ha sido fijado, el número exacto de los salvos ha sido fijado desde la eternidad en su decreto. Hasta que ese número sea una realidad en la tierra, no puede llegar el día del juicio, hermanos. En otras palabras, todavía el contador sigue subiendo, hermanos. Y nadie conoce cuántos son los que han de ser salvos. En el versículo que leímos de Apocalipsis dice que había una gran multitud que nadie podía contar, o sea, excepto Dios. Así que con toda seguridad solo Dios conoce cuántos han de ser salvos. Y tienen que ser salvos todos los que van a ser salvos. ¿Por qué? El autor de Hebreos nos dice también, Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Recuerden que ese capítulo 11 está hablando de los hombres o de los héroes de la fe. Y dice aquí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto quiere decir que los muertos en el cielo, hermanos, aquellas almas que están bajo el altar, están esperando hasta que los que han de ser salvos sean salvos. En palabras más simples, hermanos, la fiesta no puede comenzar hasta que todos los convidados lleguen. No puede empezar la fiesta en el cielo de las bodas del Cordero hasta que todos los que van a ser salvos, sean salvos.
Qué bonito, ¿no? Pensar eso. Las almas están esperándonos ahí. Los que han muerto, tus familiares, mis familiares que han muerto en fe en Cristo, están en el cielo esperándonos. Ellos no han empezado las bodas. Nos van a esperar hasta que todos los que sean salvos, o los que vayan a ser salvos sean salvos. Pero hermano, no todos son buenas noticias. Porque cuanto más nos acercamos al final, hermanos, cuanto más nos acercamos a la venida de Cristo, Satanás se enfurece más contra el pueblo de Dios. Y Satanás atacará a los santos en la tierra e incluso matará a muchos de ellos, en tanto Dios le dé permiso. Recuerden que sigue todavía, o falta todavía lo que es la gran tribulación, hermanos. Que por lo que podemos entender en la palabra de Dios es probable que sí la pasemos. Y falta mucho por venir. Pero cuando la paciencia de Dios llegue a su límite y su copa de la ira, la copa de la ira de Dios se llene, ya cuando la copa de la ira de Dios caiga la última gotita, cuando pase eso, entonces Satanás será juzgado y arrojado al lago de fuego. Cuando Dios diga hasta aquí, va a arrojar, la Biblia lo dice claramente, que Satanás va a ser arrojado al lago de fuego. No para ser el rey del infierno, como muchos lo dibujan en las caricaturas, sino para ser castigado, para ser juzgado. Estos pasajes que vimos hoy, hermanos, nos dan esperanza como creyentes y nos muestran parte de lo que está pasando en los cielos. Pero también podemos aprender una que otra cosa práctica para el día de hoy. Y solamente va a ser una sola cosa que voy a resaltar. Debemos de ser cristianos íntegros que dan testimonio de Cristo. Miren, el versículo 9 que leímos, y no hice énfasis a propósito por hacer énfasis ahorita, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, pero escucha por qué habían sido muertos estas almas, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La descripción que se da de estas almas es de hermanos que se encontraban sirviendo al Señor activamente, hermanos que se encontraban viviendo vidas de testimonio, vidas íntegras, vidas irreprensibles. Hermano, está bien que tú pienses en un mártir que muere por causa de Cristo, pero la vida de un mártir no solo se distingue por haber muerto por causa de Cristo, sino también porque vivió por causa de Cristo. No sé si tú o yo vayamos a morir por causa de Cristo, posiblemente no, pero hermanos, las almas que estaban allá en los cielos, ellos vivían por causa de Cristo. Hay una frase clásica que dice, lo que haces habla tan alto que no puedo oír lo que dices. Hermano, si tus acciones no respaldan tus palabras, entonces tu fe está muerta, como dice Santiago. Pero ¿sabe lo que más me impresionó de esto, hermanos, que leí en Apocalipsis? Es de que claramente se lee que nuestro testimonio trasciende a la eternidad, hermanos. Lo que tú haces en esta tierra pasa a la eternidad. Palabra de nuestro hermano Pepe, que está ahorita allá en el cielo, decía que lo que hagas trascienda a la eternidad. Y es muy cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque si lees el versículo con atención, dice que por causa del testimonio. El testimonio que ellos tenían estaba presente delante de Dios. Y nosotros, ¿qué, mis hermanos? Venimos al templo y nos sentamos 2 horas y ya cumplimos nuestro deber cristiano. No, hermano, nuestro deber cristiano es cada día. Con nuestras esposas,
perdón, hermanos, con nuestros hijos, con nuestro prójimo. De nada sirve que yo predique aquí, hermano, del amor de Cristo, si no le muestro ese amor a mi esposa e hijos. De nada sirve, hermano. De nada sirve que yo me pare y te hable del amor de Cristo si mi esposa me tiene miedo, porque le hablo con insultos, porque le maldigo. De nada sirve que yo te hable del amor de Cristo, que predique en la calle el evangelio, si la gente sabe cómo soy en mi casa. Hay un dicho mexicano: no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Y es una pena, hermano, que hay esposas que viven con un hombre muy diferente que el que las personas creen que es. Aquel hombre que estaba predicando en el púlpito impresionaba a la gente que escuchaba su predicación, y la esposa estaba ahí sentada viendo cómo predicaba su marido, y se acercó otra hermana y le dijo: hermana, qué bonito es que usted viva con este hombre en su casa. Y esta hermana con tristeza contestó: hermana, no le sabría yo contestar, porque el hombre con el que vivo no es el hombre que está predicando. Qué tristeza y qué triste realidad es eso, hermanos, que muchos den una apariencia de piedad, como dice la Biblia, pero niegan la eficacia de ella en sus casas. Cuando la esposa sabe que es un hombre frío, un hombre que si se le hace enojar puede salir hasta una cachetada, puede salir hasta una maldición, hasta una palabra insultante puede salir de los labios de aquel que predique el evangelio. No, hermanos, nuestro testimonio está delante de Dios, y Jesús advirtió. Lucas 12: guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto, hermano, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermanos, recuerda que de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Ay, gracias. No pensemos que Dios puede ser burlado, hermanos. No pienses que tú puedes vivir una vida en tu casa y salir a la calle y ser otro y decir: ok, no pasa nada. No, hermano, dice acá, dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. A lo mejor tú pensaste: tengo mi secreto bien guardado. Nadie lo sabe. Nadie sabe lo que yo hago aquí en lo oculto, lo que yo pienso aquí en mi mente. Nadie sabe cómo le hablo a mi esposa cuando me molesto. Nadie sabe con qué palabras le contesto a mis hijos cuando me agarran molesto. Nadie sabe, porque mi familia ya están advertidos que hay de ellos si dicen algo de mí a mis ancianos o a mis amigos. Pero no te equivoques, porque la Biblia es clara: todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y Dios lo sabe, hermano. Y creo que eso debiera de ser suficiente para disuadirte de vivir una vida diferente. Pero la triste realidad es que no. Que aunque Dios lo sabe y tú sabes que Dios lo sabe, no te preocupes, lo sigues haciendo. Así que sí, es lindo pensar estar en el cielo. Es lindo pensar en descansar de los problemas de la vida. Es lindo pensar estar con Cristo. Qué lindo es pensar ello. Pero solo recuerda que Dios quiere un pueblo que le ame de todo corazón, sin pecados ocultos, sin vidas dobles. Dios quiere hombres que pidan perdón y dejen de cometer su pecado. Dios quiere hombres que tengan testimonio, un testimonio digno de Cristo. Hombres irreprensibles, que no haya nadie que pueda levantarse y decir: este hombre es así y así y así en mi casa. Qué vergüenza que tu esposa o la mía se levantaran y nos dijeran: ese hombre me habla así, me trata así y me dice así.
Y así le habla a sus hijos. ¿A poco eso es lo que Dios quiere? Hermanos, no nos engañemos. Dios quiere hombres íntegros. No quiere que vivamos una vida aquí y otra allá en lo oculto, en nuestra casa o con nuestros amigos si eres soltero. O en la escuela si eres estudiante, ¿verdad? En la escuela sí, albureas, novia, aquí un santito. No, hermano, no pienses que Dios no lo sabe. Gracias, hijo. Ya me trajeron esto, gracias. No, llévatela. Gracias. Recuerda que delante de Dios no hay nada oculto, así que no trates de ocultar tu pecado, más bien arrepiéntete y apártate, hermano. Y lo voy a repetir. Recuerda que delante de Dios no hay nada oculto, así que no trates de ocultar tu pecado. No le digas a nadie, esposita, que te dio una cachetada. Tú sabes que luego me haces enojar y yo no pierdo los estribos. No lo ocultes, mejor arrepiéntete. Arrepiéntete de ese pecado y apártate de él. No tendría yo por qué decirle a mi esposa, oculta mi pecado. No le digas a nadie, que nadie lo sepa. No. Dios quiere que nuestras vidas sean dignas de Él, irreprensibles. Y que nadie, hermano, pueda decir de ti, Él es un hipócrita. Qué triste. Qué triste pensar que alguien se levantara y dijera, Él es un hipócrita. No, hermanos, que nuestras vidas sean íntegras al Señor. Que nadie pueda decir, con verdad, Él es así. Mintiendo pueden decirlo, porque dice la Biblia que mintiendo se pueden levantar y pueden decir, tiene 2 mujeres. Bueno, puede ser que lo digan, pero puede ser mentira, o es mentira, pero que no sea verdad. Que no sea verdad, hermanos. Así que, sí, hermano, es bonito pensar en estar en el cielo. Es bonito pensar en estar con Cristo. Pero prepárate para estar allá, hermano. Prepárate para estar con una vida íntegra. Con una vida que no tenga nada oculto. Que no tenga nada secreto de pecado. Sino por el contrario, que tu esposa y tus hijos sean los primeros que hablen bien de ti. Y digan, mi esposo será lo que sea, pero es un buen hombre, es un buen esposo. Nunca me ha maltratado, nunca me ha golpeado, nunca me ha insultado. Y si ha fallado, pero me pide perdón. Qué bonito, hermano, qué bonito pensar que sea la esposa la que dice, mi esposa es un buen hombre. O mi esposo o mi esposa, dependiendo la pareja, ¿verdad? O mi padre es un hombre bueno. Mi padre es un hombre que nunca me ha tratado de forma incorrecta. Me ha disciplinado cuando he pecado, cuando le he desobedecido, pero lo ha hecho en amor, lo ha hecho por mi bien. Eso es bonito y espero que así sea, hermanos. Y si no es así, entonces hoy es un buen día. Si tú sabes que tu vida tienes cosas ocultas, si tú sabes que hay cosas ocultas que te diera vergüenza que la gente las supiera, arrepiéntete, deja tu mal camino y ven a Cristo. Ponte de pie.